haciendo es probar todas las herramientas bioinformáticas posibles para ver cómo se comportan con ese tipo de datos que tiene mucho error. In my lab we work with Arabidopsis thaliana, which is a plant from the family Brassicaceae. Nosotros trabajamos con una bacteria llamada Klebsiella pneumoniae, que es una de las principales causantes de infecciones resistentes nosocomiales. Nosotros nos basamos en que hay dos tipos de levaduras, cepas de laboratorio, que son las que se utilizan para una investigación básica, y luego tenemos las cepas vínicas, que son las encargadas de llevar a cabo la fermentación del mosto. La meva tesi és una búsqueda i una caracterització de bacteris que poden sobreviure a ambients elevats amb molta insolació, com per exemple les plaques solars o inclús els deserts. El propósito último de todo virus es reproducirse, pero a diferencia de estos, los virus son incapaces de hacerlo por sí mismos y necesitan entrar dentro de una célula para manipularla y utilizarla en su favor. Mi tesis va sobre las bacterias que viven en el cuerpo, concretamente en el intestino de los insectos. En una infección típica podemos encontrarnos con miles de millones de partículas virales. Eso hace que se presenten múltiples variantes y que por selección puedan imponerse aquellas que son más aptas para un determinado ambiente. Mi tesis versa sobre el papel que desempeñan las vesículas en la evolución del virus Coxsackie. La meva tesi tracta sobre la ecologia i les aplicacions que tenen els microorganismes que viuen en les superfícies de les plaques solars. Muchas de las infecciones causadas por virus potencialmente desconocidos pueden ser asintomáticas o bien ser enfermedades que se expresan en un largo plazo de tiempo. En la actualidad hay un creciente interés en producir vinos con diferentes aromas y sabores, con perfiles más complejos. Nosotros pensamos que la clave para esta variabilidad de la enfermedad y para la virulencia de esta bacteria no está en el sistema inmune solo en sí o no está solo en la bacteria, sino en cómo interactúan. Existen aproximadamente 1.500 especies de levaduras reconocidas a nivel científico. Sin embargo, se cree que esto solo representa el 10% del total. Los virus tienen que infectar una célula, entonces cuando entran, la célula va a entrar en una cascada de producir sistemas inmunitarios para bloquear esta infección. And so our long-term goal in the lab is to try to identify new treatment options and learn as much as we can about the biology of RNA viruses. A nivel molecular lo que estamos haciendo es coger una librería con todas las mutaciones posibles para una proteína del virus, evaluar qué mutaciones podrían ser viables y seleccionar unas cuantas para clonarlas y ver si esos mutantes son viables en la planta o no. Mi trabajo de investigación pretende determinar la ventaja evolutiva de la agregación viral en baculovirus. Una de las rutas naturales de transmisión es la saliva. Trabajamos con el virus respiratorio sincitial o RSV.